me han solicitado que tratemos el tema de intersección de planos con conos. Entonces vamos a proceder. Soy Fernando Bassani Rosso. Bueno, para comenzar, recordemos la definición de cono. Cono es una superficie generada por una línea recta, denominada generatriz, que se desplaza en contacto con una curva y pasando siempre por un punto fijo llamado vértice. Tenemos varios casos, por ejemplo, en este caso, esta curva puede ser una circunferencia, puede ser una elipse o puede ser cualquier otra curva cerrada, y el eje es perpendicular al plano de corte. Tenemos otro caso en el cual el eje no es perpendicular, es un cono inclinado, y tenemos un tercer caso que es que la curva directriz sea una curva abierta. Lo que es importante notar es que en todos los casos tenemos que el cono tiene dos hojas, una hoja, dos hojas, una hoja, dos hojas, una hoja, dos hojas. Hecha esta recordación, pasemos a un caso de intersección entre un plano y un cono cuando este es circular recto, o sea que la directriz es una circunferencia y el eje es perpendicular a dicha circunferencia. Tenemos en el caso del cono circular recto, única y exclusivamente en ese cono, unos casos especiales, estos cuatro casos especiales. Definamos primero el ángulo que hace la generatriz con el eje del cono, lo llamamos alfa, y el ángulo que hace el plano con el eje del cono lo denominamos beta. Cuando beta es 90 grados, se nos genera una intersección denominada circunferencia. Y lo vemos, aquí hemos dibujado en forma esquemática lo anterior para ver mucho más claro qué es lo que ocurre. Tenemos un segundo caso. En la medida en que vamos inclinando el plano, se nos van presentando los casos 2, 3 y 4. Aquí tenemos que cuando beta es mayor que alfa pero menor de 90 grados, se nos genera una curva denominada elipse. Aquí lo vemos. ¿Por qué decimos que menor que beta? Porque cuando son iguales se presenta un caso especial, que es el tercer caso. Veámoslo. Cuando alfa es igual a beta, aquí lo tenemos, el plano nunca corta el elemento opuesto, o sea, la posición opuesta de la generatriz. Miren ustedes aquí, porque resulta que el plano es paralelo, al ser alfa igual a beta, al elemento o la posición opuesta de la generatriz. Entonces se nos genera una curva abierta. Las dos primeras eran curvas cerradas, tenemos una curva abierta que se denomina parábola. Y si seguimos disminuyendo, entonces aquí, disminuyendo beta, aquí vemos que el plano sí nos corta la segunda hoja del cono. Entonces aquí se nos genera la denominada hipérbola. Si bien estas curvas se generan en tercera dimensión, las curvas mismas son planas y se manejan dentro del dibujo de geometría plana. No tratamos el tema porque ustedes supongo que conocen el manejo de las curvas
cónicas en la geometría plana. Si alguien requiere que se repase el tema, me lo avisan y tendremos oportunidad de hacer un video sobre estas curvas o videos independientes de cada una de las curvas. Ahora sí entremos en materia de la intersección entre un cono, entonces ya sabemos que es un cono cualquiera, y un plano cualquiera. Ese problema se reduce a la intersección de una recta con un plano, ya que son diferentes posiciones de la generatriz que son rectas. Sería un número infinito, que quiere decir que en vez de resolver el problema una vez, habría que resolverlo en forma infinita. Como eso no es posible, colocamos en forma aleatoria una serie de elementos y encontramos la curva. Veámoslo. Entonces entramos en materia. Tenemos aquí dos vistas, techo y frente, de un cono y un plano. Fíjense ustedes que el cono no es un cono circular, tampoco es un cono recto. Quiero hacer la advertencia de que aquí y siempre en todos nuestros videos utilizaremos el sistema ASA, cuyo logotipo logotipo de identificación encontrarán ustedes en todos nuestros dibujos. No tenemos establecida la visibilidad. Primero, pues si no se conoce la intersección, mucho menos podemos hacer la visibilidad entre el plano y el cono. No es necesario, pero sí recomendable, tener la visibilidad del cono, propiamente dicho, el cono, porque eso nos facilita, porque es un dibujo bastante complicado, de tal manera que entre más herramientas de visualización tengamos, será mejor. Veamos entonces. Sabemos que para encontrar la intersección entre una recta y un plano, aquí tendremos una serie de elementos, y este plano, uno de los sistemas es el sistema de sacar el plano de filo, obtener el plano de filo, y encontramos la intersección de la recta con el plano. El otro sistema sería el del plano secante, que lo dejamos para otro video, para no hacer tan largo este. Además no sabemos si ustedes conocen o no conocen el sistema del plano secante. Entonces primero sacaríamos de filo el plano ABC. Para ello trazamos una recta paralela a la línea de referencia, en este caso he escogido A', la colocamos en la vista de techo para que nos aparezca en verdadera magnitud, de tal manera que al sacar una vista con la línea de referencia perpendicular a A', para que nos aparezca de punta, el plano aparecerá de filo. Aquí tenemos el cono y tenemos el plano de filo. Aquí en este caso nos apareció la base del cono de filo, pues que en la vista relativa está de filo, pero eso no quiere decir que en todos los casos vaya a suceder. Aquí colocamos una serie de elementos, arbitrariamente los que consideremos convenientes, desde luego sin dejarlos el primero y el último, y encontramos entonces inmediatamente los puntos de intersección de cada uno de ellos. Aquí lo vemos, que hemos escogido en forma arbitraria una serie de elementos y de una vez hemos localizado los puntos, o identificado mejor, los puntos de intersección de esos elementos. Aquí vale la pena hacer una observación. Fíjense que como la curva es una curva cerrada, cada línea de estas me representa dos elementos, uno que está cerca del observador y el otro que está lejos del observador.
Por eso tenemos un elemento 12 y un elemento 13. Y aquí tenemos un punto de intersección 12' y un punto de intersección 13'. A continuación, lo único que nos falta es trasladar esos elementos a la vista adyacente, en este caso frente, techo, y sobre esos elementos trasladamos los puntos de intersección y los unimos para encontrar la curva. Veámoslo. Aquí hemos trasladado todas las diferentes elementos y aprovechamos y trasladamos todos los puntos. Aquí los he dibujado con unos números mucho más chiquitos, sin ninguna otra característica, para no ensuciar demasiado el dibujo. Y luego pues simplemente lo unimos. Los elementos negativos, sino invisibles, nos generarán curva invisible, y los puntos sobre elementos visibles nos generarán puntos, tramos de la curva visibles. Veámoslo. Aquí unimos los puntos que pertenecen a los elementos visibles, serán visibles. Desde luego hay cambio de visibilidad en los extremos y nos quedó dibujada la curva de intersección. No me he puesto en el trabajo de hacerle la visibilidad al plano o al cono según corresponda, dado que lo que nos interesa es conocer la curva. Nadie no nos interesa en este momento la visibilidad de las vistas. Ahora simplemente trasladaremos esto a la vista de frente para conocer la curva en la vista de frente. Me preguntarán ustedes qué es este D. Esto es una explicación secundaria. Cuando los elementos son hacen un ángulo demasiado pequeño con respecto a las líneas de referencia, escogí específicamente el 10 y el 11 porque es una recta de perfil, es muy difícil alinear el punto. En este caso el 10 y el 11 es imposible. Entonces recurre uno a un truco, que es que pasa los dos elementos a esta vista, el 11 y el 10. Sabemos que las distancias en vistas relativas son iguales, entonces aquí tomo esta medida, la coloco aquí y aquí encuentro los puntos de intersección de esos dos elementos. Los paso a la vista de techo y ahí completo la vista. Ese mismo ejercicio podría hacerse con otras que tengan un ángulo demasiado agudo con respecto a las paralelas, que dificulten o que hagan impreciso. En el caso, cuando tengamos la vista de frente, pues simplemente va a ocurrir que aquí sí tenemos los elementos invisibles y los visibles en forma distinta, no me quedan sobrepuestos, y alineamos los puntos y dibujamos la curva. En el caso de que se requiera la verdadera magnitud de la curva, pues bastaría con obtener una vista en el cual el plano aparezca de filo. Aquí lo tenemos. Y sacamos una vista B y aquí nos aparecerá la verdadera magnitud de la curva de intersección. Entonces hemos terminado el trabajo de la intersección de un plano con un cono. Solamente nos restaría utilizar el sistema del plano secante, lo cual lo haré a solicitud de ustedes con esta misma figura, siempre y cuando sepamos si ustedes conocen con claridad y con precisión el sistema del plano secante. Hasta una nueva oportunidad.